Buenos días. El segundo tema que tiene el programa de conservación es bioremediación con plantas acuáticas, que es aprovechar las propiedades que tienen estas plantas de ser hiperacumuladoras para ir removiendo de las fuentes de agua y en algunos casos de suelo de aquellos elementos contaminantes como metales pesados como cadmio, plomo, zinc, níquel, y donde la profesora Luemeru Marcó tiene una gran experiencia junto al profesor Álvaro Salón y profesor retirado de nuestra universidad que actualmente está en los Estados Unidos y que ha realizado un conjunto de trabajos de grado y publicaciones al respecto. Este programa de bioremediación tenemos que realizarlo porque debido a los derrames petroleros, deposición de aguas residuales y algunos contaminantes, cada día es más la contaminación del recurso hídrico, agua que puede ser usada para uso potable o para el riego de productos agrícolas, generando problemas de salud pública si no se elimina la presencia de contaminantes en las mismas. Entonces, hay algunos ejemplos de bioremediación. Bioremediación hablamos cuando usamos bacterias, pero en este caso hablamos de fitorremediación porque estamos usando plantas, muchas de ellas acuáticas, para eliminar esos contaminantes por procesos como la fitoestabilización, fitoextracción, fitodegradación, fitovolatilización, rizofiltrado usando las raíces, barreras hidráulicas y bioabsorción a través de algunos de los componentes de la planta. Definimos aquellas plantas acuáticas como aquellas que pueden permanecer sumergidas total o parcialmente en el agua sin que sufra un efecto adverso por las condiciones de anaerobiosis. Esas plantas pueden ser hidrófilas, que son plantas que poseen mecanismos que les permiten la flotación, o halófitas, que son arraigadas al sustrato, porque tienen una parte que está sumergida bajo el agua. Tenemos estas plantas acuáticas, ¿por qué son usadas como fitorremediadoras? Esto se debe a que tienen una alta productividad, a que son muy eficientes en la remoción de nutrientes y contaminantes, es decir, pueden hiperacumular, a que se pueden adaptar a condiciones adversas de pH extremo y temperaturas altas o muy bajas, y son de fácil cosecha para remover la presencia de esos contaminantes. Las ventajas y desventajas de las mismas: la principal ventaja es que son de bajo costo y de bajo mantenimiento si lo comparamos con sistemas más sofisticados de descontaminación de contaminantes. Y la única desventaja es que requiere de una superficie muy alta para poder eliminar eso, y eso a través de lagunas o humedales artificiales que sirven como sistema de filtrado. La aplicación de técnicas de bioremediación involucra la cuantificación de especies químicas, por lo cual debemos usar técnicas de acción atómica, espectroscopía, entre otros. Requiere del proceso de monitoreo ambiental, y eso hace que tengamos que ser muy precisos en los métodos cuantitativos que nos aseguren que el proceso de fitorremediación está siendo exitoso. Esas técnicas, como ya le nombré, está la espectroscopía de absorción molecular de UV visible, la espectroscopía de absorción atómica, que lo usamos también en suelo para determinación de calcio, magnesio y potasio, y la fluorescencia de rayos X, que lo ha venido utilizando la profesora Luemeru para determinación de metales pesados, tanto en muestras sólidas como muestras líquidas. Aquí vamos a poner algunos ejemplos de algunas especies que pueden ser usadas para fitorremediación, como la Legna minor, que ha sido muy famosa por ser un indicador de los procesos de eutroficación en el lago de Maracaibo. Y Chornia crassipes, el patico de agua, también usada muy frecuentemente. En este caso vamos a presentar ejemplos para la fitorremediación de mercurio y la fitorremediación de fertilizantes usando Legna minor y los fertilizantes, que este problema de contaminación está muy ligada a nuestra acción en el manejo de agroecosistemas. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es una tesis dirigida por la profesora Luemeru con Adolfo Arenas, que fue el bachiller que hizo ese trabajo de grado. El experimento se desarrolló en un cobertizo en la estación Miguel Luna Lugo, aquí en el decanato de agronomía, en el municipio palavecino. Se hizo un muestreo a los 0, 6, 10, 13, 15, 17, 20 días. Se evaluó una solución nutritiva. Se usó el método de peso directo.
Se determinan los valores de nitrógeno, fósforo y potasio, que esto podemos asociarlo como fertilizante, y se determinaron los valores de mercurio. Aquí tenemos el experimento, se le añadió en forma intencional mercurio para ver la capacidad que tenía la especie para remover el mismo. Se aplicó después al suelo que estaba contaminado con mercurio, se le aplicó la legna, como ven en la figura siguiente. Se añadieron 100 gramos de legna minor, que era el que vamos a usar por fitorremediación. Se determinó el nitrógeno por el método de fenato, el fósforo por el método moligrectovanadato y el potasio por fotometría de llama. Se determinó el mercurio por espectroscopía. Y aquí tenemos algunos de los reactivos usados como solución patrón, hecta, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, etc. Aquí tenemos los resultados. Tenemos que el peso fresco, que nos da una idea de cómo la legna se reprodujo en este ambiente. Posteriormente tenemos la relación peso fresco entre peso seco de las plantas. O sea, aparte de que la especie hiperacumule, tenemos que garantizar que la especie sea resistente y se pueda reproducir en este tipo de ambiente. Tenemos para eso también igualmente el peso fresco de la parte experimental. Y después evaluamos la comparación entre el peso fresco del testigo y el grupo experimental. Seguimos adaptando. Después evaluamos algunas variables agronómicas evaluadas en relación al nitrógeno y fósforo y potasio como elementos, porque la legna, aparte de que ella puede remover metales pesados, tiene la capacidad de acumular muchos de estos elementos químicos que están presentes en los fertilizantes. Los resultados de la metodología estandarizada para la determinación de mercurio. Obviamente tuvimos que hacer una curva de calibración para la determinación del mismo. Tuvimos que determinar, hicimos el valor encontrado, hicimos el método para determinación de mercurio, usando como referencia los valores de muestras del ARCAL, que garantizan que eso es nos da la exactitud del método que estamos usando para la determinación de este elemento. Aquí tenemos el valor promedio de mercurio que fue determinado en una muestra estándar. Y tenemos aquí la determinación de la concentración de mercurio en muestras de agua a lo largo de los 22 días que duró el ensayo, con los diferentes grupos evaluados, el testigo y el grupo donde se usó el testigo es que no tenía nada. Aquí estamos, obviamente no determinamos nada. El grupo control, donde se aplicó mercurio, y el grupo experimental, donde usamos la legna, donde vemos la capacidad de la misma para ir absorbiendo el mercurio. Tenemos aquí otra vez la concentración de mercurio en las aguas. Tenemos aquí cómo la concentración de mercurio va disminuyendo a lo largo en el agua, a lo largo que va pasando el tiempo. Esto debido a la capacidad de fitorremediación de la legna. Y como conclusión tenemos que los valores de biomasa y peso seco al final del ensayo no se vieron afectados por la presencia de mercurio. Quiere decir que la legna soporta muy bien este metal pesado y que la planta es eficiente hasta un 30% del mercurio. Volvemos con lo del ensayo del río para descontaminar el río Turbio con lenteja de agua. Esta es una tesis de Víctor Virgües. Vemos que ha determinado la eficiencia para la remoción, en este caso, de nitrógeno y fósforo, que está muy asociado a la actividad agronómica. Se hicieron dos grupos, un control con 5 repeticiones, uno experimental. Hubo un proceso de recolección de plantas, recolección del agua, la realización del ensayo. Se hizo la fase experimental, que no vamos a explicar acá. Vemos, se determinó igual el peso fresco y el peso experimental. Vemos el testigo con el experimental. Vemos que en el experimental hubo un aumento de la biomasa. Sabemos que la legna es una planta hiperacumuladora y que se estimula ante la presencia de nutrientes. Vemos los ejemplos, la extracción de minerales en el agua, de elementos minerales en el agua, el cual va disminuyendo, ya que estos elementos, especialmente el nitrógeno y fósforo, pasan del agua a acumularse en el tejido vegetal de la legna.
Aquí vemos la extracción de minerales en el agua nuevamente. Vemos el contenido de fósforo, que a los 25 días el contenido de fósforo disminuyó en el testigo y se aumentó en el tejido en el tratamiento experimental. Aquí vemos el fósforo total y el nitrógeno total, como en el tejido de las plantas esto es en el caso en el agua, se va manteniendo. Aquí se evaluaron algunos parámetros como la demanda química de oxígeno, que esto está muy asociado a los procesos de eutroficación que pueden afectar los cuerpos de agua, como esa demanda química de oxígeno aumenta en los tratamientos experimentales. Vemos la demanda química de oxígeno, comparando el testigo con el experimental. Vemos cómo la acumulación en este caso de esos elementos, nitrógeno y fósforo, aumenta en el tejido foliar a lo largo del experimento. Y la eficiencia de remoción de nitrógeno en conclusión fue de 30,80% en el caso de la lena, y la del fósforo fue del 51,63%, lo que constituye una alternativa para la recuperación de suelo de aguas eutroficadas. Con esto es la clase de biorremediación, que es la segunda clase del primer parcial de la asignatura conservación de los recursos naturales.